Hola, buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta ocasión que es tan especial para nosotros, la presentación virtual de Hecho en Saturno, de la novela de la escritora, compositora, cantante dominicana Rita Indiana que publicamos recientemente en Banda Propia, una presentación que estamos haciendo en el marco de la Furia del Libro virtual este año. Tenemos la alegría de que nos acompañe Rita, que se conecta desde San Juan de Puerto Rico, para conversar con nuestra otra invitada, que es Antonella Esteves, periodista, conductora de radio, directora del FEMCINE. Desde Banda Propia les quiero agradecer a ambas aquí en esta sala virtual hoy y por la conversación que van a tener. Aprovechar también de agradecer a Rita por confiar en nosotros para publicar este libro. Como lectoras hemos seguido el trabajo de Rita desde hace años, así que es una alegría poder colocar por primera vez su escritura en circulación en Chile. Así que estamos muy orgullosas de eso. Gracias, Rita. Y bueno, sin nada más que agregar, las dejo a ustedes para que conversen. Ok, muchísimas gracias Lorena y muchísimas gracias también a María, las superpoderosas mujeres detrás de Banda Propia Editoras. Para mí es un tremendo honor poder ser parte de esta conversación y es una tremenda alegría poder conversar con Rita Indiana, así que muchas gracias Rita por el tiempo que te estás dando para que conversemos no solamente de Hecho en Saturno, tu más reciente libro, sino también de tu música, del estreno de Papi este año en cine. También tengo muchas preguntas para ti, pero quizás quisiera partir armando un poco el recorrido, ¿no? Porque para muchos, como fue en mi caso, Hecho Saturno es la primera novela que leemos de ti, porque es la primera novela que se edita en nuestro país. Y cuando uno lee tus trabajos anteriores se da cuenta que es el resultado de un recorrido que es muchísimo más largo y que además ha pasado por distintos lugares que a mí me parecen súper entretenidos, partiendo por estos cuentos y poemas, que incluyen además performance, que incluyen un material gráfico, que luego si uno escucha tu música se da cuenta que todo este mosaico de influencias, de sonoridades, es algo que siempre está presente en cada una de tus creaciones y que por supuesto llega hasta Hecho en Saturno. Así que quería preguntarte por esa voz tuya, por la manera en que has ido desarrollándola y las influencias que para ti son fundamentales en tu trabajo, tanto como escritora como performista, y también como compositora y cantante. Bueno, primero gracias por invitarme, gracias por estar aquí conmigo. La cuestión de la voz es algo que yo creo que sí que está en todo mi trabajo y tiene mucho que ver con la oralidad caribeña, ¿no? Yo vengo de un país donde con una oralidad muy peculiar. No quiero tampoco ahora caer en un exoticismo de que el Caribe tiene la mejor oralidad del mundo, porque eso no es así. Todos los países tienen la parte oral en sus culturas, pero la particularidad del Caribe, la musicalidad de esta oralidad, la permanencia de ciertas cosas que sobrevivieron hasta los 90, como por ejemplo los pregones que habían en la ciudad de Santo Domingo hasta los años 90, donde todavía a principios de los 90 se escuchaba el vendedor de dulce, el que buscaba las botellas, el que compraba cosas viejas, el amolador de los cuchillos, el que afilaba los cuchillos, que todavía existe, el que vende las frutas, la señora de los guandules. Hay algunos pregones que todavía, 2020, todavía permanecen en el paisaje sonoro de la ciudad de Santo Domingo, una ciudad que es la ciudad más ruidosa del Caribe, probado por la ciencia. Yo creo que en alguna universidad también se armó, con lo cual hizo un estudio, una de las ciudades más ruidosas de Latinoamérica. Y dentro de esa cuestión de la oralidad pues está también ya algo más íntimo, que es mi abuela paterna. Era una comadrona de un campo que llegaron a la ciudad en los 70 con sus hijos a buscar mejor vida, ¿no? Y era una mujer con una oralidad muy rica, me imagino que parte también de este oficio de ser comadrona y curar y curandera, y leía la taza, era tener una oralidad muy florida, ¿no? Y poder de alguna forma dar terapia también a la gente que iba buscando ayuda con esa oralidad, y contar cuentos y hacer ensalmos e interpretar los sueños, o contar unas visiones, contar un sueño que se tuvo. Y eso a mí me nutrió mucho. Y el espacio de la oralidad de donde ella vivía, que era un barrio, un proyecto del gobierno, un barrio de la clase trabajadora también, un espacio que estaba todo el tiempo
invadido por los sonidos de afuera de la casa y por un hablar muy duro, de interrumpirse unos con otros, de gritar, o sea, gritar no como de forma violenta, sino de que esa era la forma de comunicación, ¿no? Y entre los vecinos, o sea, era un lugar muy activo sonoramente y oralmente. Entonces, eso definitivamente nutre mi trabajo musical y literario. También, pues, la música popular dominicana, el merengue, sobre todo de los 80, los 70 y los 80, juegos de palabras, el doble sentido, el sentido del humor también dominicano, es algo muy, muy particular. También un poco un humor violento, un humor bastante patriarcal, bastante de bullying, que hemos heredado y que tenemos todavía en el cuerpo de la dictadura, ¿no? Pero es una forma de sobrevivir a esas agresiones y esas violencias. Es burlarte de lo más horrible, del horror, ¿no? Burlarte hasta de la muerte. Y es algo que nos ha hecho sobrevivir a los dominicanos y yo creo que a muchos latinoamericanos, ¿no? Poder reírnos un poco de los horrores que hemos vivido. Sí, bueno, y eso también lo vemos en tu literatura, ¿no? Ese cruce entre lo horroroso y lo onírico, que está en la subjetividad de quienes hablan. Y ahí quizás voy a partir por Papi, que para mí fue de verdad una experiencia leer este libro, y de hecho, bueno, la película se acaba de estrenar en noviembre, estuvo en el Festival de Cannes, tengo muchas ganas de verla porque me pregunto cómo van a hacer, o cómo hicieron más bien, para transformar esto que es un monólogo interno de una niña de 8 años respecto a este papá narco, ¿cierto? Adorado por su comunidad, ¿cierto? Adorado por su familia, adorado por ella también, pero que pasa desde la opulencia, ¿cierto? Que le entrega el dinero y el poder a estar en la huida. Y claro, la literatura, la estética del libro es muy potente porque no hay diferencia entre el relato realista de esta niña y su propia imaginación. Hay un juego ahí constante en esa literatura que tiene que ver con lo que tú decías. Y hoy tengo mucha curiosidad por saber cómo hicieron eso con la película, porque qué difícil. Pensaba en eso mismo. Entonces, también hablar de eso, ¿no? De esto que tú cuentas instalado en los personajes que tú creas. Sí, bueno, la adaptación al cine, que la hizo Noelia Quinteverencia, la escribió y la dirigió, cuando ella me lo propone, yo decía, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, pero confío en ti, tú lo viste ya, tienes una idea, porque si me lo estás proponiendo, pues me imagino que tienes una solución, y una solución muy bella, ¿no? Un poco lo que hace Noelia en la adaptación al cine es que en vez de el libro está contado desde la perspectiva de la niña. Realmente a la niña no la vemos a través de sus ojos y de su voz. Bueno, la vemos, ¿verdad? Contada por ella misma, pero es como, es desde la perspectiva de ella. Y en la película vemos a la niña. Sí. Vemos cuál es ese lugar, el lugar donde está, lo que le pasa. Un poco humaniza un poco más esa niña, un poco autómata de la novela, y la convierte en un ser humano que está bregando con un mundo de adultos y tratando de sobrevivir con esas escapadas oníricas de la imaginación y del recuerdo, ¿no? De la memoria. Y también el transformar la memoria en lo que uno quiere, ¿no? Para sobrevivir un poco el pasado, convertirlo en pasarlo por el hilo del sueño y de la fantasía. Y bueno, Papi definitivamente es como una novela que ya iba hacia la música. Yo todavía no hacía música cuando escribí Papi. Empezaba a jugar con programas. Después que terminé la novela, empecé a jugar con programas como Reason y GarageBand. Empezaba a hacer beats, pero ahí ya se siente un poco un camino hacia algo más musical. Yo creo que es un poco como una especie de gran hip hop, Papi, ¿no? Un poema en prosa. Sí, de todo. Y además tiene una sonoridad que, claro, yo trataba de imaginarme el acento dominicano leyendo la novela, imaginándome cómo sonaba, porque como tú dices, es muy urbano, y además está muy en Spanglish, entonces también tiene esta cosa, y yo la agradecí desde el lugar del sur,
desde acá, desde Chile, en donde podríamos tener, y en general yo creo que existe mucho, esta imagen idealizada del Caribe, esta imagen exótica, ¿no? Esta imagen de postal. Y tú le das con todo a esa imagen, mostrando incluso desde la inocencia de esta niña la brutalidad. Y eso es muy fuerte, probablemente porque está puesto desde ese lugar. Sí, es como, yo creo que por eso también, bueno, en principio mi primera novela, La estrategia en Chochueca, también brega con la ciudad. No era una intención, digamos, filosófica, planeada, de hablar de lo urbano dentro del Caribe, sino que era mi realidad. Cuando la escribí era muy joven. O sea que no, la propuesta no estaba tan pensada y tan como organizada desde una estética particular. Era una propuesta de yo quería contar una historia que me hubiese gustado leer a la edad que la escribí, básicamente, la primera. Y papi también, ¿no? Era buscar esas cosas que no se habían dicho, yo entendía en la literatura dominicana o caribeña y hacer ese tipo de libro, ¿no? El que me hubiese gustado a mí leer. Y luego, bueno, ya en papi empiezo a articular cosas con un poco más de intención, ¿no? Quiero trabajar la cuestión de la cultura popular, quiero trabajar el patriarcado de una forma más intencional también. Es un tema en todas mis novelas, la masculinidad, desde la primera, desde antes. Algo que me interesa mucho, la estética de lo masculino, el poder de la estética de lo masculino, la performatividad de lo masculino también. Y bueno, ahí podemos llegar a la novela que nos trae el día de hoy, Hecho en Saturno, que es una novela también sobre la masculinidad. Que siempre se me habla mucho de la ciudad, de la música, pero este es un tema central en mi literatura. La masculinidad y performance de esa masculinidad, que es un esfuerzo, porque siempre se habla de lo femenino en lo performativo, ¿no? Se entiende, para mucha gente es como, bueno, las mujeres son las que se pintan y se arreglan y se toman horas en arreglarse y en ser como son y en cómo caminan y cómo se mueven, pero lo masculino es un performance hasta más estricto incluso, es un performance muchísimo más claustrofóbico, y que se construye desde un patriarcado que empuja con mucha violencia hacia los cuerpos de los hombres cisgéneros, heterosexuales o no heterosexuales, hacer de una forma particular, de una rigidez particular, de una no afectividad particular, de un no llorar, o sea, y a mí me interesa explorar eso, ¿no? Porque entiendo que es importante para los feminismos de los que hablamos en este momento y de las necesidades que tiene la sociedad para poder evolucionar y podamos estar mejores, estar más saludables. Es importante como que bregar con ese tema. Sí, bueno, el género es performático, diría Butler, ¿cierto? O sea, es la manera en que nosotros nos arreglamos para poder vincularnos con el mundo. Ahora, el primer lugar de la masculinidad, o uno de los lugares, el primer lugar probablemente con el que nos encontramos es el padre, ¿no? Y papi, por supuesto, es esta mirada, y Hecho en Saturno es exactamente la situación de este varón, de Argenis, ¿cierto?, que se construye en oposición y que de alguna manera se pierde en esa oposición y luego cuando se encuentra se quiere encontrar en la venganza de este padre, de este Saturno que siente que lo ha devorado. Entonces, detengámonos ahí un poco más, Rita, porque me parece súper interesante la relación con lo paternal, tanto desde una niña en papi como el caso de Argenis en Hecho Saturno. Luego vamos a hablar de Argenis apareciendo acá en la mucama de Omuncunle, pero hablemos un poquito primero de la paternidad. Pues mira, hay yo he tenido muchos padres, ¿no? Además del que tuve que me trajo a este mundo con mi mamá. Padres y madres que elegí, que me eligieron a mí, como autodidacta, también mentores que para mí son padres y madres. Y pues he aprendido mucho de ese tipo de relación a través de eso, de mi propia actividad. En el caso pues de Argenis, desde la mucama de Omiculé, como tú dices, que es donde presento ese personaje que llega a Hecho Saturno, pues encontramos este hombre afrodescendiente que está bregando con un padre mítico casi, ¿no?
la fuerza de Jackie el Papi no es la leyenda urbana del que se va a Nueva York y regresa con dinero y muere de la forma que muere. No, aquí ahora estamos hablando de un héroe un poco más tradicional. El hijo de un héroe guerrillero de la izquierda, ¿no? Casi, digamos que inalcanzable, ¿no? Porque para mi generación, la generación X, como le dicen por ahí, no tuvimos mucha oportunidad de superar los logros heroicos de la generación que nos antecedió, ¿no? Ahora se están dando otros escenarios y yo estoy feliz de que se den unos escenarios de respuesta a la represión, de respuesta al capitalismo, al colonialismo. No se dieron cuando yo tenía 20 años, y pues nosotros vivimos un poco, una cosa un poco como anodina, o sea, a pesar de ha habido luchas, ¿no? No es como que no ha pasado nada, ni pasó nada en los 90 y los 2000, pero no las cosas no estaban donde están ahora, ¿no? Entonces, vivimos sí un poco yendo al mall, un poco un vacío yo creo que ideológico, un vacío un poco de mucha ironía, mucho querer ser cool, no ser pamphlet-tario, o sea, una serie de poses que tal vez no nos ayudaron a empujar ciertas cosas que debimos haber empujado de forma un poquito más agresiva. Pero bueno, teníamos estos padres y estas madres. Yo vengo de una familia bastante conservadora, pero mis mejores amigos, muchos de ellos son hijos de la revolución, hijos de esa revolución internacional, hijos de estas figuras que los aplastaban, o sea, porque o sea, es como que ¿qué voy a hacer yo ahora? Ya mi papá se inmoló o estuvo en una celda solitaria 6 meses. O sea, es difícil y ha sido difícil para muchos de los hijos de estas personas que tuvieron una actividad tan fuerte en esa época. Y bueno, y Argenis está bregando con esto y con muchísimas otras cosas más, obviamente. Carencias, formas de educación, una madre que también, una figura sumamente fuerte, sumamente vocal, sumamente opinionada, sumamente, digamos que hecha por ella misma. Que ahí también hay algo muy bonito en la novela. A mí me gusta mucho, uno de mis personajes favoritos es Etelvina, la madre. Ahí ocurre algo que a mí me parece muy bonito, que es una reconciliación con su madre, desde un lugar quizá no muy típico, no muy tierno o corny, como dicen los gringos, un lugar de reconciliación con esa madre y con los esfuerzos que hace, sean correctos o no, sin juzgarla, para poder criar a sus hijos y poder proveer, porque ese padre que es un héroe no trabaja. Entonces, pues, todas estas dinámicas de poder que se dan en la familia, dinámicas sociopolíticas que se dan en la familia, las madres y los padres que tienen que proveer para sus hijos. Pero además ahí se cruza Hecho en Saturno esta idea del padre real, ¿no? El padre de Argenis, que tiene estas características, y también está el padre heroico, como tú dices, el padre mítico, que nos cruza un poco. Y me imagino, tú sitúas la novela entre la República Dominicana y Cuba, cierta revolución, post-heroísmo, y yo pensaba también en el caso chileno, probablemente Argentina también, los países del sur que hemos tenido también las dictaduras, y estos padres efectivamente son heroicos, y efectivamente pusieron el cuerpo, y efectivamente fueron torturados, asesinados, vieron morir a sus amigos, tuvieron que exiliarse, pero también nos rompieron el corazón. Y lo que le pasa también a Argenis es que su padre, luego de ser el héroe mítico, revolucionario, se transformó en un corrupto, se transformó en alguien que se acomoda al poder desde esa cuenta, ¿no? Que le pasa al poder de yo sufrí por esta revolución, pero hoy día efectivamente las cosas no cambiaron tanto, y quizás ahí te presento, Rita, una teoría de por qué nuestra generación está como aplastada, porque claro, después de la revolución vino el modelo neoliberal, que nos instaló. Entonces nosotros, los que nacimos a finales de los 70, tenemos esta mezcla entre la bota militar que recordamos y la lógica de consumo neoliberal que vino inmediatamente después. Y es ahí donde se sitúa Argenis, y es ahí también su dolor y su sospecha respecto, entre otras cosas, a la Revolución Cubana.
Sí, bueno, y sobre todo de lo que puedo hablar con muchísima más propiedad, que es lo que pasó en mi país, ¿no? Bueno, todos no, porque yo conozco mucha gente que sigue persiguiendo el mismo ideal o ha transformado sus ideales y ha buscado otros caminos también de lucha y de ejercicio de un trabajo para la justicia y la igualdad, pero la mayoría se ha insertado en ese paisaje neoliberal a trabajar en un cargo político y eso no tiene ningún problema. El problema es lo que se hace desde ese cargo político. Mucha corrupción, mucho robo, mucho, o sea, desvergüenza de todo tipo. Y eso pues, sí, definitivamente, como tú dices, les rompe el corazón a cualquiera. Y es también una parte de lo que donde se coloca Argenis, en un lugar también como de un vacío. Es como que este tipo es un héroe, pero mira la cabronería que me hizo a mí, a mi mamá, o cómo se comporta, está apoyando un gobierno que se sabe en el mundo entero que es una guarida de ladrones. Entonces, son todas esas contradicciones, ¿no? Que también vivimos nosotros con estos personas, que en la novela son personajes. Pero porque tenemos esas contradicciones y nos resultan familiares, probablemente podemos entrar. Ahora, como tú decías antes, Argenis lo conocemos en la mucama de Omikunle, que a mí me pareció una novela fascinante, de verdad, por la gran cantidad de mezclas que hay. Hay una cosa cyberpunk que cruza la novela, que está situada en 2027, o sea, en 7 años más se supone que nosotros vamos a tener integrado, según Rita Indiana, en esta ficción, vamos a tener integrado el Internet adentro de nosotros y vamos a inmediatamente poder leer precios, poder tener información, etcétera, y por lo mismo también adentro de nosotros vamos a poder ser vigilados a través de las redes, ¿no? Está eso por un lado, este futuro de pasado mañana, ultra tecnologizado, también está cruzado por el mundo negro, ¿cierto? Del mundo de la santería, el mundo afro, y por lo tanto hay una especie de juego con el género en la mucama de Omikunle, que no está en Hecho Saturno, que uno podría decir es bastante más realista. Y a mí me dio mucha curiosidad por qué escogiste crear a tu personaje Argenis en un mundo y luego instalarlo en otro mundo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues en la mucama de Omikunle, como tú dices, una novela experimental, varios tiempos, casi dimensiones, o sea, al mismo tiempo. Hay un juego también con el género, el personaje es un personaje trans, el personaje principal. Y bueno, Argenis ocurre en este escenario y existe en ese escenario porque era necesario que estuviese allí. Hay un personaje principal que es trans y está este otro extremo un poco que es también Argenis, para mí es un personaje principal, que es este tipo dominicano, noventero, un hombre cisgénero, heterosexual, hasta donde él cree que es, que se encuentra como en un clash, ¿no? Con este otro personaje. Pero que a la vez ambos personajes poseen el mismo poder de transmutarse, viajar en el tiempo, clonarse en el tiempo, que es lo que pasa en la novela. Y cómo cada uno de los dos aprovecha o no se da cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Y desaprovecha esa oportunidad, uno se aprovecha, el otro realmente termina como basura, ¿no? Es como la historia también, lo que la historia hace con los cuerpos, lo que la historia hace porque uno se pasa como blanquito, el otro no puede pasar como blanquito también. O sea, hay una cosa ahí de la apariencia de las personas racializadas, de la cuestión de clase, el colonialismo, como está impregnado en los cuerpos como un tatuaje indeleble, todo esto. Bueno, podemos amanecer discutiendo todas las cosas, por qué Argenis está allí. Y bueno, la cosa es también que en Hecho en Saturno, como tú dices, es una novela bastante tradicional, bien conservadora, lineal, no hay allí mucho traqueteo con experimentos literarios, se lee bastante de una forma muy fluida, porque Argenis está en otro estado mental también. En la mucama de Omikunle está en un estado, digamos que alterado, de la percepción, en un mundo de ciencia ficción, en un mundo de un poco como lo que podría ser un despertar espiritual, pero que en él se traduce luego en Hecho en Saturno cuando él mira para atrás
No es eso, ya se ha convertido en otra cosa esa experiencia. Claro, tiene otro relato respecto a su pasado. Exacto. Es como cuando tenemos una experiencia tal vez con una droga alucinógena o una ceremonia con una medicina ancestral, y en ese momento estamos completamente entregados, la entendemos todo, la información que se nos está dando, y luego, un año luego, no podemos ni describir lo que pasó, ¿no? Entonces un poco eso. Y también hecho en Saturno pues está la experiencia de la adicción a este químico que usa Argenis, y también tiene la lentitud, la novela un poco, ese ritmo de esa adicción y de ese tiempo, que es un tiempo del día a día, el tiempo del adicto, el tiempo de hoy me toca la dosis a tal hora, tengo que conseguir la dosis para poder estar bien, para sentirme mejor. Entonces, es ese tiempo, es un tiempo más súper lineal, un ritmo bastante, una frecuencia bien ahí constante, ¿no? Y pues eso, ahí están los dos Argenis de las dos novelas. Claro, que son los mismos, pero no son iguales porque el contexto es súper distinto. Y hecho en Saturno, ahí Argenis se plantea frente a hacia el final de la novela, ¿no? Cuando en algún momento, porque lo conocemos, hecho un estropajo en Hecho en Saturno, básicamente, una persona adicta que lo sacan de la República Dominicana, que lo mandan a Cuba a recuperarse, ¿cierto? Pero también pensamos que lo mandan a Cuba para que no eche a perder la carrera política de su padre, y que está un poco abandonado, que hay un poco abandonado en la isla, ¿no? Pero cuando regresa en un estado un poco mejor, un poco más consciente de sí mismo. O sea, básicamente para mí el recorrido de la novela es Argenis tomando conciencia de sí mismo y de sus posibilidades de destino. Y ahí la figura de Saturno, la figura goyesca que lo acompaña en ambos libros, ¿no? Se sitúa como algo muy difícil, porque ¿cuáles son sus posibilidades? ¿Cómo se encuentra a sí mismo con un destino posible cuando lo que su padre le ofrece es ven y arréglatela conmigo, como lo he hecho con tu hermano, ¿no? Ponte bajo mi alero y yo te resuelvo y no sé qué. O por otro lado decir, bueno, me busco solo. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de buscarse solo? Y es interesante porque el cruce, el puente entre una cosa y otra, quiero volver a lo que tú decías de la performática, está en un traje hecho a medida, en una visita a un sastre. Y ahí todo pasa. Y quiero volver, que nos detengamos en esa imagen, ¿no? En la imagen que tú decías, de la performance de lo masculino. Y cuando él se prueba ese traje, la conciencia que tiene de sí mismo, todo cambia. Y no es un traje mágico, pero es un traje simbólico, quizás. Sí, esto es algo bien, no autobiográfico, pero sí muy realista, ¿no? Porque muchos de estas personas que llegaron al poder cuando el PLD gana las elecciones en los 90, después de un pacto con el archienemigo, que era Joaquín Balaguer, cambiaron totalmente, muchos de ellos que eran el típico con su barba, con su boina, con su chacabana, es un poco caricaturesco, pero era algo así. El look revolucionario. Con un uniforme revolucionario caribeño, no pasaron 3 meses y ya estaban en trajes de superlino y zapatos, o sea, era como superhéroes, ¿no? El superhéroe liberal. De repente se convirtieron todos así como un cómic de Marvel en los superhéroes de superlino, en los superlinos. Pero son más villanos que superhéroes, tristemente. De hecho, la novela, el título original era Los trajes, se llamaba así, y habían unos capítulos que ya no están en la novela, que bregaban con el pasado de José Alfredo, con el pasado de Consuelo, con el pasado, sí, esos son unos cuentitos, ahora son unos cuentitos, yo saqué esos capítulos y vamos a publicar con Cielo Naranja, con Miguelín de Mena, esos cuentitos, un libro bien, bien cortito que tiene unos 5 cuentitos que son se leen junto con Hecho en Saturno. O sea, son unos cuentitos que vienen a nutrir un poco a Hecho en Saturno. Entonces ahí vemos este personaje del sastre, del Udón, que es el que le hace el traje a Argenis, que le hizo el traje a su padre. Ahí lo vemos también en otra dimensión, ¿no? Una dimensión un poco más oscura de quién en realidad es este personaje y cómo ha hecho trajes para otras personas que aparecen en la novela. Cómo ha hecho trajes para
Emilio, el papá de la casa donde trabaja Consuelo, la abuela de Argenis, cómo le hacía trajes a este muchacho, La Fragancia, que es el hijo de la lavandera de la casa. Van a nutrir un poco esos cuentitos, que espero que salgan el año que viene, la novela. O sea, son como unas miguitas de pan para llegar de nuevo a la novela. Y como te dije, se llamaba Los Trajes por eso, por el tema de la cuestión de lo que hablamos ahorita, la performatividad, la apariencia, el disfraz de político exitoso del que se vistieron todos. Sí, ¿no? Y además tiene de nuevo que ver con algo que es central en toda tu escritura, que tiene que ver con la performática de los cuerpos, con las performáticas del discurso y con los cruces, ¿no? Me parece muy interesante ese juego que está constantemente y que aquí, por supuesto, en Hecho Saturno aparece nuevamente, pero que tiene que ver con cómo me consigo a mí mismo desde la mirada de los otros. Y Argenis siempre se está cambiando de ropa, está viendo ropa prestada. Tiene un vecino travesti en Cuba, ¿no? Que lo salva en algún momento, a quien apaña, y ahí también aparece la figura del travesti, como en tu novela anterior aparece la figura del transgénero. Hay algo que ahí me parece súper interesante y aquí me lanzo con otra teoría, a eso me dedico, a lanzar teorías, ¿no, Rita? Que me parece que también está en tu música, con estos cruces constantes de pasar de la música de raíz afro profunda a lo tecno, ¿cierto? Y sin muchos prejuicios respecto a las posibilidades que pueden resultar de esos cruces. Sí, es algo que me gusta, lo hago por placer, tampoco es algo no lo hago, a veces no es por romper esquemas ni nada. Yo entiendo que en la música sobre todo, que creo que sí está mucho más adelante que la literatura en términos experimentales, la música popular es mucho más experimental que la literatura, no, la que se lee por ahí, ¿no? Que entiendo yo, ¿no? La gente está abierta a más juegos de sonido, mezclas de género, rupturas con cosas del pasado. Y la música en general es fusión, siempre ha sido fusión. O sea, yo por eso no le doy mucha mente a eso de ahora mezclar esto con lo otro, porque siempre ha sido así. O sea, si no abrir, busca un género y es siempre la suma de otros géneros que llegaron allí de alguna forma y se mezclaron con otros que ya había en el lugar a donde llegaron, o el instrumento llegó y se utilizó para otra cosa, ¿no? Como el acordeón que llegó de Alemania al Caribe, y se usa en muchos géneros que no son alemanes. Entonces, eso es algo que se da de forma natural. Y además de diálogo entre el género y el género, o sea, el género literario y sus posibilidades, el género musical y sus posibilidades, con las posibilidades de los géneros que nos han instalado, ¿cierto?, desde la ideología de género, la idea de cómo se construye un hombre, cómo se construye una mujer, y especialmente en el Caribe, no que por acá las cosas sean mucho mejor, ¿no? Pero la idea del hombre y de la mujer caribeña es muy dura, es arrecha, dirían mis amigos de Colombia, súper, súper dura. Sí, bueno, es en general, yo creo que en los países que hemos sufrido dictaduras, que son un poco como no sé si decir la cascada del patriarcado, ¿verdad? Hecha en la tierra, como fue la dictadura de Trujillo en República Dominicana, donde teníamos una figura de este hombre que tenía acceso a cualquier mujer del país, incluso los padres se las entregaban, niñas de 14, 13 años, para honrarlo, para proteger al resto de la familia, porque era o dámela o los mato a todos. Entonces, imagínate, o sea, cómo no, o sea, de una forma son las que construyen el imaginario de los que venimos después, de lo que estamos allí, ¿no? Y de cómo nos comportamos. Yo, por ejemplo, tengo un tic, digamos, que mando a bajar la voz mucho a mi familia, a mis amigos, o sea, porque lo aprendí. Entonces, hace poco me di cuenta de eso. Y es algo que yo hago que yo me daba cuenta que lo hacía, que esto, y yo no viví, yo nací al final del balaguerato, ¿no? De la dictadura de 12 años de Balaguer.
Yo no viví eso, yo no viví, y de Trujillo peor, menos, o sea, no ni planificaba vivir, mi mamá era una niña, pero son cosas que están en los cuerpos, en la cultura, que ya, o sea, ya yo me comporto como si hubiese vivido ese momento en que de todas las noches y madrugadas habían unos cepillos, unos Volkswagen patrullando todas las casas, escuchando, gente trepada en las ventanas y escuchando las conversaciones de los demás, y había mucho miedo de hablar normalmente, con el tono normal, porque como dice, las paredes hablan. Claro, claro. Entonces eso está, imagínate ya la cuestión de género, o sea, esta figura de este super macho que puede coger cualquier niña del país que quiere para llevársela, que puede matar a cualquier hombre que quiere porque quiere a su esposa, porque quiere las tierras que tiene. Esa es la figura nuestra, el arquetipo supremo de la Claro. dominante. Claro, y la mujer desde el espacio de la docilidad, del silencio, del entregarte, ¿no? Claro, pero me parece interesante porque al final en tu trabajo, tanto musical como literario y informativo, ¿no? Hay una rebeldía respecto a eso. Estoy pensando en tu último disco, bueno, también en tu literatura, pero también en tu último disco hay mucha música de denuncia. O sea, las canciones son bailables, las canciones son muy accesibles, ¿no? Pero hay también una conciencia de denunciar cosas que han pasado, como por ejemplo esta colaboración que hiciste con el vocalista de Café Tacuba, ¿cierto? En donde estás hablando respecto a estos 43 estudiantes de pedagogía que fueron desaparecidos en México. Creo que ahí también hay un ejercicio constante de traer de vuelta, ¿no? No nos olvidemos cómo bailar, y creo que la cultura caribeña tiene un poco de esa tensión, ¿no? Del dolor, de la presencia, de la denuncia política y al mismo tiempo de la alegría, si uno quiere, o de la danza como resistencia. Se me cruzan todas esas cosas. Sí, definitivamente. Yo vengo de una cultura donde yo creo que los elementos más fuertes de nuestra cultura musical son los africanos, que vinieron con las personas esclavizadas. Y entonces, cualquier género caribeño bailable que tiene como base una percusión, que el 99% de las veces viene de allá, llegó con esas personas, pues tiene un historial de resistencia y es música de resistencia. Aunque esté hablando la cosa más soez del mundo, es música de resistencia. Y por lo general la música popular del Caribe nace en los barrios. Es la clase trabajadora, la gran creadora de la música popular caribeña. Entonces ahí también ya hay otro elemento de resistencia. Entonces por eso yo respeto mucho cuando me hablan, hay gente que todavía a esta altura del juego está hablando mal del reggaetón o hablando de la música urbana, porque para mí eso es una expresión de resistencia. Aunque sea como ellos llaman vulgar o no puedan entender el perreo y lo que significa, para mí eso es música de resistencia. Eso es música que está haciendo la gente que no tiene recursos y que no tiene educación musical y que no, la mayoría y que están, o sea, creando arte, sentándose en una computadora, a crear un beat, a crear arte, a crear algo que va a quedar, a crear un legado musical, tenga lo que quiera la gente juzgarlo o no. O sea, eso tiene un valor como resistencia y como creación, y yo lo respeto muchísimo. Ahora, eso también ha construido ciertos imaginarios respecto al Caribe y para terminar quería preguntarte respecto a eso, respecto a lo alabada que ha sido tu literatura en España y casi todas las ediciones que yo leí, excepto esta, que es Banda Propia, pero tus libros anteriores están editados en España. Y quería preguntarte para cerrar sobre también la expectativa, la experiencia que, por ejemplo, tu literatura esté llegando a Chile, que es tan, ¿cierto?, ajeno probablemente a la experiencia caribeña y que de verdad nos estás abriendo un mundo. Acá cuéntanos un poquito respecto a cómo te sientes con que Banda Propia esté lanzando tu libro acá. Súper feliz, de verdad que sí. Este libro ha sido como un experimento que hicimos en vez de dárselo a una sola editorial, como que llegar a mercados locales, a lectores de estos países de forma más puntual, ¿no? Y creo que va a ser súper
bueno, porque voy a llegar a, o sea, no sé si en Chile todavía se me lee tanto, como tú dices, este es el primer libro que se edita allí, para mí es súper importante, tengo muchos amigos chilenos que están bien contentos con esto y yo también. Bueno, nosotros tenemos mucho entusiasmo, yo de verdad, fue toda una experiencia, además porque me leí todos los libros, y entonces llevo varios días metida acá en la cabeza de Rita Indiana y escuchando su música para preparar esta conversación. Y por último, Rita, vamos a ir a escuchar El Zahir de Mandinga Times, que es tu más reciente trabajo, pero quería dejarte que nos hicieras la invitación a acercarnos a tu literatura y a tu música, especialmente al público chileno que tiene tantísimo por descubrir. Nada, que si quieren tener una experiencia divertida, excitante, atrevida, a veces confusa. Como la vida misma. Como este año. Van a pasar un rato bueno, así que cojan un librito y ábranlo, no se van a arrepentir. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí ha sido tremenda experiencia y celebré mucho y de verdad, por eso también me entusiasmo conversar contigo, Rita, la diversidad de voces que aparecen, de experiencia y de tonos. El que en cada uno de tus libros estés jugando con distintas maneras literarias, como pasa en tu música también, me parece que es algo que a uno como lectora o como auditora le mantiene ahí como atento. A ver, ¿con qué va a salir Rita Indiana ahora? Y eso es entretenido. Tenemos muchas ganas de ver Papi, esperamos que pueda llegar hasta ese lugar. Vamos a mandar ahí a ver si podemos llegar a tenerla en el Festival de Cine de Mujeres FemCine el próximo año. Podemos soñar, ¿por qué no? Sería lindo. Así que vamos a cerrar este encuentro, esta conversación, agradeciendo mucho a Rita Indiana por su tiempo, por supuesto agradeciendo muchísimo a Banda Propia Editoras por esta oportunidad y a La Furia del Libro por este contexto de resistencia de la cultura en este año tan raro. Así que nos vamos escuchando El Zahir de Mandinga Times de Rita Indiana. Una moneda está en el fondo de un pozo, la tiré un día y pedí de tú y del otro. Una moneda dando vuelta en el aire, cayó del lado de la apuesta de alguien. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Una moneda en un bolsillo es bien poco, según un ciego puede volverte loco. Una moneda con dos caras y tu nombre, por varias vendieron al hijo del hombre. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Una moneda para comprar el silencio, una moneda para la boca del muerto. De un lado esclavo y del otro un liberto, pa' que Caronte te recojan el puerto. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. En esta casa hay morocota enterrada, allá en los patios por el lado del aljibe, el fantasma de un bucanero que ahí vive, en medio de un sueño me lo vino a enseñar. Busca la pala pa' que cuando la luna se ponga oscura como sangre cuajar, abramos el hoyo pa' sacar la botija, que todos mis muertos a mí me tienen guardado. Den eldste iblant oss har falt. Den frommeste grav legges med ham. Du hevdet at du har blitt kalt. Steg ut fra din linje og skam. Du trådde ut av din avmakt. Gjorde deg selv til en utvakt. Før var du blendet og bergtatt. Nå er du vågen og arglagt. Nå er du vågen og arglagt. Llegó la rebusera, mamberiga gacera, le gusta a todo el mundo como de oro una moneda. Si no te enteras, estos cueros no te esperan, el terror se rozó el cuero y soy la única heredera. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla.
Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla, hay que hacerla.